Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Pompeiica, Ambisna o Pampliega. No nos vamos a ir a Pompeya, aunque Pompeiica sí que nos suena a Pompeyo y sí que nos suena a Pompeya, y porque es un nombre romano, evidentemente, pero por donde vamos a andar es por Pampliega, porque la provincia de Burgos tiene tantas y tantas obras de arte y tanto interés que muchos de vosotros habéis manifestado vuestro agradecimiento por recorrer sitios posiblemente visitables por las personas, muchas que me oís aquí en este suelo peninsular. Pero vamos con el introito, que a veces os interesa, porque voy a hacer una serie, voy a hablaros de algunas cosas que tienen que ver con el espionaje. Un buque de la Armada Española, estamos hablando de noticias de finales de octubre del año 23, ha interceptado a un submarino y a un remolcador ruso que estaban recorriendo el mar Mediterráneo occidental, que se encontraban al sur de Ibiza, pero que no llegaron a entrar en lo que eran las aguas territoriales de nuestro país, y fueron escoltados hasta que abandonaron la zona. No son tontos, no se van a meter en líos, no se van a meter dentro de aguas territoriales y que luego eso produzca conflictos diplomáticos mayores. Esto sucedió en la tarde del miércoles 11 de octubre, cuando el buque de acción marítima Rayo detectó un submarino de la clase Kilo. Hombre, para un submarino que le pongan como la medida de peso, me parece un poco original. Y el remolcador Sergei Balk. Esto ya es un nombre ruso de espía, un nombre ya interesante. Y estaban próximos a la zona exclusiva española, que el acrónimo es ZEE. El Rayo sí que es un nombre de barco de guerra, lo demás dejémonos de kilos. Comenzó su escolta a las unidades de guerra al sur de Baleares y, como os digo, los escoltó hasta que ya se alejaron de ellas. También el Ministerio de Defensa dejó claro que no era una cosa hostil ni nada de otro tipo, y que el submarino y el remolcador no llegaron a entrar en aguas territoriales, sino que estaban cerca de las aguas de interés de nuestro país, que tienen la responsabilidad los barcos para vigilar, y hicieron un proceso de escolta rutinario, que muchas veces lo hacen con otros barcos que no sean militares que rondan ese país. Pero como veis, toda esta historia del Rayo, del submarino, del remolcador, siempre suscitan en nosotros todo lo que es ese mundo de misterio, de espías, cómo se enterarían, quién iría dentro, qué hacía un remolcador y un crucero pasando por debajo de Ibiza. En fin, siempre nos crean esta serie de inquietudes de que el submarino subiría arriba y vendría una lancha y se bajaría un espía, y al espía le dejarían en otra punta. Bueno, pues como solo presentaros personajes, muchas veces nos ha acompañado Alfonso Cuesta, alias Aldapa. Pues tengo un amigo que vivió, ahora os vais a sonreír, vivió un torrido romance con una espía rusa. Me vais a decir, ¿qué imaginación tiene? Pues no, el personaje existió, era amigo mío, era bastante mayor que yo, y al principio pues me sonreí, pero a lo largo de los años él mantuvo la historia
y al final yo la tengo que tener, como cierta. Y mi amigo se llamaba Pedro Tellería y había sido marino mercante de la compañía Sota Aznar, luego extinta y convertida en compañía Aznar, de la cual os hablaré, y de los barcos. Todo esto lo hago a raíz de los espías y a raíz de reflexiones que me han vuelto a venir a la mente cuando he estado recorriendo, o cuando estoy recorriendo muchas veces con vosotros todo lo que es la isla de Fuerteventura y la península de Jandía, donde hay para mí un inequívoco enclave de espionaje nazi anclado en el tiempo y que se quedó ahí. Los buenistas dicen que no pudo ser un centro de espionaje, pero yo al final, por lo que os voy a contar y con las historias con las que las voy a relacionar, creo que sí, porque desde luego parece, si no era un centro donde estuvieran allí viviendo los espías y asándose salchichas de Frankfurt, de Franconia, y tomándose cerveza de aquellos lugares germánicos, sí que desde luego tuvo que ser un punto de emisión de radio y de codificación de mensajes, porque por las dimensiones y por el estilo de la construcción no puede ser de otra cosa. Bueno, pero vamos a mi amigo Pedro Tellería, una novia rusa, un tórrido romance, breve pero tórrido, decía él, aunque fue en invierno. Bien, él me enseñaba siempre, él tenía una foto del año 37, del año 1937, que estaba hecho por el puerto de Portugalete, porque él era de allí, y estaba él con esa especie de pantalones tan anchos que se llevaban entonces, y esas camisas que eran también como de bucaneros, muy anchas, y con la americana encima del hombro, un poco como con un aspecto. Él era muy rubio, tenía mucha mata de pelo así peinado con la raya, como se hacían entonces las cosas, y tenía un aspecto como, a mí me recordaba a los galanes estos un poco decadentes, pero no un galán de primera fila, más bien un galán de segunda fila, no porque los de Bilbao o los de Bilbo no pueden ser galanes de primera fila, que como me oigan me van a dar con la chapela en la cabeza, sino porque no me lo aparentaba a mí. Estaba así, con la americana agarrada como haciendo pinza con ella por encima del hombro. La foto era indudablemente en blanco y negro, una foto del 37, y sentada sobre el petril, así como por encima de él, mirando a la cámara, había una chica que él decía que era su novia rusa, Irina. Pues no es porque todas se llaman Irina, pero él decía que se llamaba Irina. Así aparentemente pues llevaba un vestido como con un abrigo, con un chaquetón, una cosa parecida. Los rasgos, pues a mí, si me hubieran dicho que era de Cartagena, pues también pudiera ser, porque era una chica morena, y no la pude relacionar en aquel momento que me enseñó la foto con que era una espía rusa. Sí, lo he dicho bien. Y entonces, pues esto ¿qué pasa? Estamos en el año 1936 y todo lo que es la zona del País Vasco, de Euskadi, sobre todo la zona de Bilbao, es donde se desarrolló la República de Euskadi, donde se desarrolló ese experimento independiente, al estar todo rodeado por lo que era dependiente o en relación también con la República Española, que estaba en guerra, y empezó a llegar, o uno de los barcos que llegó fue el vapor soviético Andreev, como Andrew, pero con dos es. Entonces, como en ruso no sé cómo se dice, yo me tenía en la memoria que era Andreev. Era un barco que traía armamento para el bando republicano, que estaba pues muy mermado. Tienes que tener en cuenta que en el País Vasco no había aviación republicana como podía haber en otros sitios. Entonces pues les trajeron un barco de ametralladoras, sobre todo, indudablemente, prácticamente algún camión blindado,
algún cañón, pero bueno, poca cosa. Los rusos se les llenaba mucho la boca y a los historiadores de todo lo que aportaron, pero bueno, aportarían, pero también era una cosa mínima. Y entonces él, en esos años, estaba acabando ya la carrera de navegación y estaba haciendo las prácticas cuando estalla la guerra, al final de la República y de la guerra. Estaba precontratado por la naviera Shota Aznar, la naviera Shota Aznar. Sota estaba muy relacionada porque era uno de los consejeros que tuvo el gobierno de la República Vasca con el Lehendakari Aguirre, entonces estaba muy metido allí. Y cuando llegó este barco, pues claro, ¿qué pasaba? Que había muy poca gente rusa que hablara español. Y entonces, porque los rusos no se imaginaban que iban a tener que tener intereses en todo lo que era el mundo de habla hispánica. Igual sí en los estados sudamericanos, pero con España les caía como a la península ibérica les caía como muy lejos. Entonces había gente, por lo que me contaba él, que sabía, que aprendió casi deprisa y corriendo a hablar en castellano, de lo que eran los antepasados, los que habían tenido antepasados sefardíes y que hablaban el ladino. Entonces eso les fue más fácil incorporarse a lo que era el saber el idioma. Y entonces en el barco pues metieron a varias chicas para que hicieran de traductoras. No metieron, estarían contratadas, ¿no? Y cuando llegaron a Bilbao, pues más o menos hacían labor de espionaje. Bueno, él decía que el amor era muy puro, pero bueno, aquí también vamos a poner las comillas, entre los chicos que estudiaban en la escuela náutica, que iban a trabajar en los barcos y que podían darles información del puerto, y ellas. Y pues que venía de una familia de tradición profundamente religiosa, cuando descubrió una rusa que tenía ideas de más amor comunal, no estoy haciendo la broma barata, probablemente fuera una buena chica y probablemente los dos se enamoraran perdidamente, pero claro, había que ver de dónde venía él, de aquello que eran las congregaciones de los Luises que se juntaban para rezar por la noche y en la adoración nocturna y todas esas cosas. De ahí que pudiera tener una relación libre con una chica rusa que encima debía ser muy mona, que estaba aprendiendo castellano en nuestro país y que se lo debió pasar de maravilla, ¿no? De hecho, él no se casó y siempre tenía... yo le decía, ¿y por qué no volviste a ¿Quién buscaba en tiempos de la dictadura a una chica en Rusia? No me hubieran dejado salir del país, y en cuanto hubiera llegado allí, y además, mira, fue muy bonito porque ellos estuvieron desde noviembre, el 2 de noviembre llegó el barco, pues imagínate que empezarían a andar pues hacia el 15 o 20 de noviembre, porque aunque el barco se fue, las que estaban de traductoras se quedaron por si tenían que hacer más cuestiones en Bilbao. Y pues hasta que cae Bilbao, o sea, hasta abril, mayo, hasta casi junio del año 37, y ya que todo el mundo, pues el que puede se escapa, y más estos rusos, claro, no se iban a quedar ahí por estas rusas, porque iban de cabezas al presidio. Y entonces él siempre me contaba todas esas aventuras de lo bonito que había sido, de lo bello que había sido, y un día le dije, oye, pues, a ver si era una espía, que no era una traductora. Y me dice, pues seguramente, porque no quería más que pasear por el puerto y que le contara qué barco era un barco, qué era otro, a dónde iba, a dónde venía. Y entonces dije, pues esos son los espías. Los espías estaban en Bilbao en 36. Irina, mi amigo Pedro Tellería, que me acompañará más veces a lo largo de aventuras, de historias de la naviera Shota Aznar, luego naviera Aznar.
Pero tenemos que volvernos, porque me enrollo peligrosamente, tenemos que volver a Burgos, Burgos, pensábamos que no tenía nada, ¿eh? Pues Burgos tiene mucho y muy bueno. Y vamos a ir a Pampliega, que es también ha sido cabeza de lo que es el partido judicial. Está a 32 kilómetros de Burgos por la carretera que va de Burgos a Valladolid. Y para ir a Pampliega, pues hoy el camino más corto hay que coger la autovía de Valladolid, la 62, tomar la salida 32 y tras 2 kilómetros cruzar el bellísimo puente sobre el río Arlanzón y llegamos al destino. Son 35 kilómetros, ocupa el caserío la ladera sur de la montaña, dominando la Mota, desde el Cerro del Castillo y el cauce del río Arlanzón, y se halla protegido del norte por la montaña y orientada al mediodía, pues disfruta de los rayos del sol que hacen a ofrecer unas vistas magníficas sobre la vega del río y con un verdadero interés paisajístico. El término municipal está limitado por Celada del Camino, Quintanilla, Somuño, Mazueña, Olmillos de Muno, Palazuelos de Muño, Villazopeque, Villaquerán de los Infantes y Villa del Miro. Tiene una extensión de 2.624 hectáreas y su geografía tiene desniveles de 100 metros entre el cauce del río y la parte superior del cerro, que es muy típico. Pampliega tiene tres diseminados bien diferenciados, que es la granja de Torrepadierne, que se encuentra a 5 kilómetros del núcleo de la población hacia el noroeste, y de su caserío hay que destacar, que hablaré de ella, la Torre Palacio con unos jardines que tiene un interés histórico-artístico, y una ermita también que es interesante. La granja de Santiuste, que se encuentra a 8 kilómetros del núcleo, por el mismo camino anterior, y de su caserío está la ermita dedicada a San Justo, con una portada con gusto gótico florido y con un enterramiento en su interior de don Diego de Castrozúñiga, caballero de la Orden de Santiago, que murió en 1675. Y luego, sin interés, está el barrio de la Estación, a 1 kilómetro del núcleo urbano. No tiene gran interés. Pampliega, como os digo, es además un nudo de caminos vecinales. En él confluye el de Olmillo del Muño, el que viene de Santa María del Campo, que hemos visitado, que está a 9 kilómetros, el de Palazuelos de Muño, el de Villazopeque, el de Villaquerán, el Torrepadiente, lo que nos da el carácter de un auténtico centro de todo lo que es una zona comarcal. En sus orígenes es un cerro con un río a sus pies, dominando un extenso valle, pues sería el lugar preferido para el emplazamiento de un poblado primitivo. En un principio este poblado se situaba en la parte más alta del cerro, con el fin de defender su posición bien frente a posibles ataques, bajando posteriormente en periodo de paz a la vega del río. Este proceso iba acompañado por la creación de murallas, túneles y castillo que permitían el suministro de agua potable del río al castillo y la defensa del recorrido y del poblado. Y con el tiempo la ladera del cerro iba poblándose, dando lugar así a una tipología de enclave muy frecuente en lo que son los terrenos accidentados. Este es un esquema, en el caso de Pampliega, que se da de una manera muy privilegiada por la naturaleza y escogido por el tiempo, por el hombre desde tiempo inmemorial. También fue el testigo de innumerables batallas, saqueos y víctimas de muchos enfrentamientos de la historia. Los primeros testigos del paso del hombre prehistórico por Pampliega son 2 hachas polimentadas de 1 o 2 pulgadas de longitud, encontradas en la explanada superior del cerro,
donde se asentaban los primitivos habitantes. De la época celta se conserva un sello de bronce con 3 letras, encontrada también en la explanada del cerro, y en esta época, en el siglo II a.C., se conocía con el nombre de Ambisna, por eso os he dicho Pompeiica Ambisna Pampliega, como aparece en las tablas de Ptolomeo. Y según las tablas, formaba un conjunto con otras villas que era la de Sagisbun, de Gróbila, Siraca y Brabun, en la región de los Turmódigos. La cartografía más fiable que disponemos son las llamadas tábulas de Ptolomeo, ya rehechas del año 1522 y que se conservan en el Instituto Geográfico Nacional como historiografía para los mapas y las medidas. Y estos trabajos de las tablas de Ptolomeo pues se mantuvieron dentro de todo lo que fueron muchos años, con un peso muy importante sobre la historia de los enclaves y su localización, y lo que nos ha hecho saber qué pueblo era cada uno de ellos. Junto a la entrada de Pampliega, todavía hoy se conserva el nombre del término de Torrielde, que nos habla de una torre hundida o torre arrojadiza, o desde donde se defendía, que sería Turris Alidere, y continuaría hasta el final del río, lo que era la extensión de la villa y de su territorialidad, por la ermita del Pilón, el castillo de Torre Padierne y el camino de la Galiana, que es el camino romano. Paralela a esta vía existía otra, estos son los caminos por donde se movía la vida, la cultura y las conquistas, del otro lado del río, que arranca del mismo puente de Pampliega hacia Villazopeque, por 3 puentes y tramos enlosados, con su estructura romana perfectamente conservada. Pasado Villazopeque se encuentra el despoblado de Tello Longo, que está en esta misma vía. En cualquier caso, Pampliega perdió durante la ocupación romana su nombre de pila, Ambisna, propio de un pueblo indígena, por supuesto anterior a los romanos. Y el enclave privilegiado de Pampliega se vio reforzado por una nueva vía que venía de Clunia, pasando por Tineda, Trasmonte, Tordómar, Mamuz y Pampliega, continuando luego por Villaquirán, Castrojeriz y Melgar de Fergamental. A esta vía se han conservado hasta el año 1979 2 puentes romanos a su paso por el río Cogollos, en el término de los Pontones, un camino paralelo a la carretera de Pampliega a Santa María del Campo, a unos 100 metros al margen izquierdo, que fueron destruidas por las obras del dragado del río. En Pampliega cruza el río por el actual puente, constando la existencia de un numerario romano en el término de la Sauceda, justo cruzando el puente. Precisamente las bifurcaciones que existen a ambos lados del puente nos hablan de 2 vías de importancia. Por un lado, la que iba hacia Tordómar y Tordepadierne, y por otro la de Villazopeque y Villaquirán. El puente se menciona ya en el 18 de agosto de 1154 en un documento de Alfonso VIII, otorgando a Arlanza la iglesia de San Vicente de Pampliega con sus posesiones y una presa que tiene bajo el puente de Pampliega. Este dato es importante a tener en cuenta, pues nos habla de su antigüedad. Existen por otra parte fotos anteriores a la última reconstrucción que muestran claramente su perfil romano. Hay dos tajamares bajos idénticos a los de Tordomar o Clunia. En la actualidad se aprecian 3 fábricas distintas,
enumerando a partir del pueblo. Los 3 primeros arcos son de medio punto abierto, con dovelas bien conservadas y con marcas claras y comunes, y las 2 siguientes son algo apuntadas, con dovelas en peor estado de conservación, no apreciándose muchas marcas en ninguno de ellos. Y el último arco, que es el más reciente en este siglo, está compuesto de 3 tramos y no posee ya ningún interés como monumento. Entre el 71 a.C. y el 19 a.C. se sucedieron en nuestro país las guerras cántabras, siendo Sasamón la base del campamento romano. Puntos destacados de la comarca próxima fueron Palenzuela, Los Balbases, Castrojeriz, Villavieja de Muño y Tordoma. En esta época, a Pampliega hay que verla como una encrucijada de caminos. Por un lado están Tordoma a 22 kilómetros y Castrojeriz a 17, y por otro Palenzuela 21 y Villavieja de Muño a 12, en caminos perfectamente definidos, quizá con más precisión en el caso del que va a Palenzuela y Villavieja que en el de Tordoma al Castrojeriz. Y el emplazamiento del pueblo en los 5 casos es semejante: ladera de montaña, vía romana y río. Esta situación privilegiada hizo que en la cima del castillo se localizase un puesto de vigilancia romano cuya misión sería conservar el puente, controlar el cauce del río y el cruce de las 2 calzadas, así como enlazar con otros puestos estratégicos. Desde el 19 a.C. a mediados del siglo V, nuestro país quedó completamente pacificado, convirtiéndose los campamentos en villas, los guerreros en agricultores o en explotadores de las minas de oro y las calzadas en vías comerciales. Y durante este periodo la población adquirió mucho auge, comenzándose a descender por la ladera hasta el río, dando origen a un primer poblado romano o villa. Encontramos en el término de la Sauceda y en la explanada superior del cerro se conservan 5 monedas de cobre, unas cascante de Tiberio, un dupondio de Nerón el Joven, un as de Adriano, un sextercio de Faustina Menor y un sextercio de Máximo, así como 2 denarios de plata, uno de Segóbriga y otro de Huesca, todas ellas datadas entre el año 75 a.C. y 150 después de Cristo. Es lamentable también, por otra parte, que un sinfín de hallazgos de este tipo queden ocultos por temor a una expropiación nada deseada. Si este obstáculo fuera vencido, probablemente la gente contaría más lo que saca. Toda ocupación violenta es una invasión, pero existen diferencias que solo la historia nos puede aclarar. Roma no vino a nuestro país a dar, sino a llevarse el oro, los cereales y el aceite. Y los caminos, los puentes, los castros y los puertos no eran regalos, sino que eran vías guerreras de penetración en un principio militares y luego comerciales después. Las legiones romanas venían de paso avasallando pueblos para volver victoriosos a Roma o irse a hacer la guerra a otra parte. Y los restos nos dejan despojos de un campo de batalla. La noble gente goda, muy lejos de ser bárbaros, que siempre se ha pensado que eran un pueblo inculto de ahí de la zona ucraniana, polaca, fueron respetuosos con el pueblo ocupado, mucho más que lo fueron los romanos. Sencillamente llegaron aprovechando la crisis de Roma, les gustó esto y se quedaron aquí a vivir. Ocuparon unas tierras ajenas que luego cultivaron, pero ya no se llevaban nada a Roma como se llevaban los romanos. Y a cambio pues se mezcló su sangre con nosotros y también nos dieron su forma de vivir. En el año 466 después de Cristo, Eurico, a modo de explorador, cruza los Pirineos y en el 484, con Alarico, los godos se asientan definitivamente en la península. Cuando el monje de Silo Serrano, en el volumen primero del Obispado de Burgos, señala que en el siglo V formaban la diócesis, el lote
episcopal de Burgos, Burgos-Oca, los Montes de Oca, 50 iglesias, entre ellas una propia con el título de monasterio de Pampliega, y que junto con otras formaban parte de la región de los Murborgos. Es este un dato importante a tener en cuenta, que nos habla de la primera iglesia, quizá anterior probablemente a la llegada de los godos, de los visigodos. Y hasta aquí nos ha traído hoy Pompéyica, Ambisna, Pampliega, nuestra primera parte de un recorrido que vamos a hacer sobre toda esta zona burgalesa. Juan Carlos González, Historia con Sentido, encantados de haberos podido contar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.